mensaje que tengo para compartirte el día de hoy se llama Esperando a Papá. Juan 14:8. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes o quedaremos satisfechos. Esta fue la expresión de uno de sus discípulos y Jesús después le responde, pero para poder entender la respuesta de Jesús, te tengo que dar una introducción un poquito más amplia para poder percibir cosas, porque la cultura judía no es como la cultura mexicana. Para poder aplicar mucho de lo que nosotros leemos en la Escritura, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el lugar y la manera como fue compartido. Voy a comenzar un poquito desde el principio, me voy a ir a los años tiernos en donde un judío entraba a la escuela. Cuando un judío tomaba clases, ellos tomaban clases en una sinagoga. En esta sinagoga lo que ellos hacían es que tomaban a los niños más o menos de 5 años, todos los judíos tenían que tomar una educación obligatoria que les llevaría a aprender, a conocer, a leer, escribir, a hacer matemáticas, a hacer literatura, historia, les enseñaban el lenguaje hebreo y era dentro de este lugar llamado Beit Sefer, que significa la casa del libro. Obviamente tú preguntarás y dirás, ¿qué libro? Este libro. Toda la estructura de educación judía está basada en la escritura. Ese es su libro de texto. Así como nosotros tenemos nuestros libros de texto, ellos tienen la palabra de Dios como libro de texto y a partir de ahí enseñan todas las materias. Por lo tanto, los niños obviamente absorben directamente de la palabra de Dios todo conocimiento y lo van ampliando. De hecho, los judíos están orgullosos de su sistema de educación. En la época de Jesús era uno de los más avanzados que podían conocer. La estructura de educación judía estaba formada para tener lo mejor de lo mejor de lo mejor. Los niños, más o menos que entraban entre los 5 años, salían entre 10, 12 años de edad, que sería como nuestra primaria. Estos niños memorizaban la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, los que tú y yo conocemos como Pentateuco o Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos tomaban estos libros y se los memorizaban de adelante para atrás y de atrás para adelante. Así como tú y yo nos aprendemos la palabra de Dios, ¿verdad? Así como tú y yo ya no sabemos las bienaventuranzas, como ya las tenemos parte de nosotros, como ya las hicimos y ya las aprendimos y ya sabemos cómo hacerlas, Así que te voy a pedir que por favor te asegures de que esta semana ya las bienaventuranzas sean parte de tu vida. Estos niños aprendían los 50 capítulos de Génesis, aprendían los 40 capítulos de Éxodo, los 27 capítulos de Levítico, 36 capítulos de Números y 34 capítulos de Deuteronomio. Tú podrías decir, entonces esos niños eran unos eruditos. No, el sistema de educación era maravilloso. De hecho, los maestros en los primeros momentos de educación tomaban a los niños y con un tarro de miel untaban sus dedos y que se pusieran aquí. Y ellos hacían una oración sobre ellos. Que la Torá te sea tan dulce a tu alma como esta miel lo es a tus labios. Y lo que provocaban, evidentemente, era hambre por la palabra de Dios. Entonces estos niños empezaban a aprender, empezaban a crecer. El único detalle es que el sistema era tan estricto, era tan fuerte, era tan riguroso, que solo lo mejor de lo mejor de lo mejor podía permanecer. Estos niños llegaban a un punto en donde terminaban su etapa como su primaria, los maestros evaluaban y algunos de ellos que no eran muy brillantes, que no eran muy capaces, que no habían logrado aprenderse todo, que no habían logrado desarrollar todas las habilidades, les decían, mijo, muchísimas gracias, qué bueno que aprendiste, pero en este momento tú puedes regresar a casa de tus papás y empezar a aprender el negocio familiar. Algunos de los niños, de hecho era la mayoría, ya no podían continuar con los estudios, que era el segundo nivel, y se regresaban a casa a aprender el negocio familiar, sean carpinteros, sean pescadores, sean panaderos, amas de casa, herreros, lo que fuese que era el ejercicio de la familia o el trabajo de la familia, ellos lo empezaban a aprender. Pero algunos, solamente algunos, brincaban al segundo nivel, que se conoce como Bet Talmud. La Torá es la palabra de Dios escrita y el Talmud es la palabra de Dios oral. Ellos brincaban a esta etapa en donde aprendían el Talmud, que tiene que ver con la interpretación de manera generacional de la Biblia, es decir, aquellas enseñanzas que a través de la historia iban conociendo, iban teniendo de manera generacional, lo iban aprendiendo. Pero además aprendían lo que era Génesis hasta Apocalipsis de memoria. Definitivamente tenían que ser niños que trabajaban mucho su memoria, mucho esfuerzo. Eran más o menos ya adolescentes de 12 a 16 años aproximadamente,
que estaban tomando este estudio, que lo aprendían, que lo crecían, que lo desarrollaban. Nuevamente, el sistema a los que eran medio burritos les decía: mijo, tú ya te puedes retirar, tú ya te puedes poner a chambear. Lo entenderíamos quizás en ese concepto aquí en México, es regrésate y pues ponte a trabajar. Aquellos que no fueron buenos en la escuela, pues los mandan a trabajar y ellos aprendían y crecían hasta ese punto, y si desarrollaban habilidades, buenas habilidades de interpretación de la escritura, de memorización, podían brincar a un tercer nivel. Este tercer nivel se conoce como Bet Midrash, que significa casa de interpretación, que sería el equivalente a nuestra preparatoria y universidad. Abarcaba más o menos entre los 15 y 30 años de edad. En este nivel, el alumno dejaba la sinagoga para empezar a seguir a un rabino, de quien comenzaría a recibir su interpretación de la escritura. Y en esa época, la interpretación de la escritura de cada rabino, porque no había solamente uno, habían muchos, cada uno tenía su propia interpretación y se le conocía como yugo. Por lo tanto, el discípulo tomaba el yugo de su rabino. Los rabinos en esa época era la clase élite. No había persona más honrada, más respetada, más querida que un rabino. Un alumno que era recibido por un rabino era un honor. Por lo tanto, si era un honor ser recibido, era una vergüenza que te batearan. Es decir, que en lugar de aceptarte te dijeran: no, mijo, tú no cualificas, tú no tienes las habilidades, tú no tienes la capacidad de acercarte. Más o menos déjame ponerlo un poquito en contexto para que tenga un poquito de sentido hacia nosotros. Entre secundaria y prepa, tú y yo nos preocupábamos, medíamos nuestras características, nuestras capacidades, nuestras cualidades para ver si alguien podía llegar a ser nuestra novia o podría llegar a ser nuestro novio. Entonces veías y decías: yo creo que sí puedo llegar, y tus compañeros te volteaban y te decían: no, le estás tirando muy alto, ¿no? O algunos te decían: híjole, pues inténtale a ver qué te dice, ¿no? Estos muchachos necesitaban en esta época tomar la decisión más importante de sus vidas hasta ese momento, porque ellos tenían que elegir a qué rabino iban a seguir. De alguna manera se le tenían que declarar al rabino, porque se acercaban al rabino y le tenían que decir: quisiera ser su discípulo, me gustaría que tú me tomaras, que tú me aceptaras, que tú pudieras ser parte, que yo pudiera ser parte de ti. El rabino en ese momento decidía si sí o si no. Imagínate el nervio que eso provocaba en el corazón de este muchacho entre 15 y 18 años, que decidía, que se arriesgaba, que medía, que evaluaba su persona. Imagínate, te iban a escanear, te iban a evaluar, te iban a considerar si realmente podías o no. Y el rabino, más o menos la evaluación era algo así. Lo miraba y comenzaba a hacerle preguntas profundas, preguntas muy concretas. Le pedía que recitara citas enteras de la Torá, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Le pedía o le preguntaba: ¿cuántas veces aparece esta palabra en la escritura? La evaluación era ardua, era complicada, era meticulosa. Y si después de ese tiempo el rabino no reconocía en él lo que necesitaba para recibirlo, le decía: mi hijo, yo sé que tú eres una persona que ama al Señor, pero es momento de regresar a tu casa y aprender el negocio familiar. Es decir, lo había bateado, lo había mandado de regreso a su casa a trabajar, lo había mandado a chambear. Pero si el rabino miraba cualidades, habilidades, características en el muchacho, sellaba esta entrevista con una frase. Le decía: sígueme. Y en ese momento el muchacho entendía que su vida había cambiado. Por todo lo que se había esforzado tantos años, había rendido fruto. Estaba recibiendo en él la oportunidad de que un rabino lo recibiera. Es decir, lo había tomado como discípulo y le había dicho: sígueme. Esto implicaba que su vida entera iba a cambiar, porque tenía que dejar familia, tenía que dejar el lugar en donde conocía, tenía que dejar todas las cosas que él ya sabía para aventurarse en un mundo incierto y nuevo. De hecho, la familia, cuando se enteraba de que su hijo, de que el muchacho había sido recibido por el rabino, hacían fiestas, se emocionaban, lo bendecían, y antes de irse hacían una oración sobre él. Ponían sus manos sobre la cabeza del muchacho y le decían: que el polvo de tu rabino te cubra por completo. Tú y yo pensaríamos desde nuestra idea: ¿qué
¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere? Ellos tomaban como un honor todo lo que pudieran absorber, todo lo que pudieran recibir. De hecho, esta idea venía de que el rabino iba caminando delante de ellos y las sandalias levantaban ese polvo y ese polvo cubría a todos sus discípulos. Lo que significaba era: recibe todo lo que puedas de tu maestro, de tu rabino, recibe todo lo que sea, no solamente su yugo, no solamente su enseñanza. Aprende su forma de hablar, aprende su manera de caminar, aprende su estilo de hacer las cosas, aprende absolutamente todo. Porque una vez que tú logres llegar a aprender todo de él, tú podrías llegar a ser un rabino también. Y ser rabino en la época era tener tu vida asegurada, era tener todas las cosas puestas en una bendición para ti y para tu familia. Tú honrabas a tu familia siendo un rabino y tu familia era honrada sabiendo que tú habías logrado llegar a esa altura. De hecho, era tanta la dedicación y la devoción que los discípulos tenían por sus rabinos, que si el rabino hacía esta expresión cuando estaban adorando, levantaba las manos de esta forma, todos los discípulos levantaban las manos de esta manera. Si el rabino le gustaban las manzanas, a todos sus discípulos les encantaban las manzanas. Y tomaban todo de él, lo aprendían, lo hacían suyo, y lo hacían con todo el corazón. Era una honra. Era una honra aprender, porque estaban en la etapa de desarrollarse, de crecer y de llegar a ser alguien mucho mejor de lo que eran. Pero esta historia empieza a cambiar cuando aparece un rabino completamente diferente, un rabino que no era igual que todos los demás. Este rabino no fue a las sinagogas, de hecho ni siquiera fue a Jerusalén, no hizo entrevistas, ni siquiera esperó a que vinieran a él. Este rabino completamente diferente a todos se acercó y Jesús le dice a Pedro: sígueme. Yo sé que en este momento estás entendiendo la implicación de las palabras de Jesús hacia Pedro. Sígueme significaba: te estoy ofreciendo un cambio de tu vida ordinaria para vivir una vida extraordinaria. Toda su vida Pedro escuchó: no eres suficiente, no alcanzas, no lo logras, no puedes, no vas a llegar. Y de repente aparece este hombre, este rabino que le dice a Pedro: sígueme. Y la escritura dice: Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Por supuesto, le estaba ofreciendo lo más increíble que este hombre nunca creyó que podía alcanzar. De hecho, algunos historiadores consideran que Pedro ni siquiera sabía escribir. O sea, significa que Pedro ni siquiera logró terminar la primaria. Lo despacharon antes de que acabara, porque probablemente no tenía gran capacidad, no tenía grandes habilidades, no tenía grandes bendiciones ni dotes. De hecho, el sistema de su época lo había desechado. Esto significa que tú y yo calificamos perfectamente bien para ser discípulos de Jesús. Y eso es lo que hoy quiero venirte a decir el día de hoy. Es Jesús el que te dice: sígueme. ¿Tú puedes ser una persona calificada para seguir a Jesús? La respuesta es sí. Pero déjame decirte algo más. Cuando un rabino le decía: sígueme, es porque lo que había visto en él es que podía llegar a ser lo que él hacía, que podía llegar a ser igual a él. ¿Te gustaría llegar a ser como Jesús? Porque si eso es, Jesús te está llamando. Cuando Jesús llama a alguien, cuando Jesús invita a alguien, te está invitando a ser y a hacer lo que Él hizo. Por eso tiene sentido la escritura cuando Pedro mira a Jesús caminar sobre el agua y le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Porque Jesús ya le había dicho a él: tú vas a hacer lo que yo haga. Y por eso creyó. Y por eso siguió adelante. Quizás nunca habías escuchado una palabra así. Nadie te había dicho: yo creo en ti. Yo creo tanto en ti que estoy dispuesto a traerte conmigo para enseñarte todo lo que sé. Y las cosas que yo hice, tú las vas a hacer mucho más allá de lo que alguna vez soñaste. Voy a regresar al pasaje con el que comencé. Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta a Felipe: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Jesús es la manifestación de tu Padre Celestial aquí en la tierra. Las letras rojas que tú lees en la Biblia, las manifestaciones de Jesús en la Biblia, es tu Padre hablándote. Pero si puedes leer al Hijo, si puedes interpretar al Hijo, puedes mirar al Padre. Dice: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O simplemente crean por las cosas que me han visto hacer. Les digo la verdad: todo el que crea en mí
hará las mismas obras que he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Todos en alguna edad de nuestra vida añoramos o quisimos llegar a ser como nuestro papá. Y quizás si tú no tuviste un papá de pequeño, tú no tuviste una figura paterna, tú te identificaste con alguien con quien quisiste llegar a ser. Y te fuiste dando cuenta en el caminar que había cosas que a lo mejor no tenías suficientes para lograrlo hacer. Esta es la palabra que el Padre quiere hablar a tu vida. Yo creo que tú puedes ser como yo. Es Jesús metiendo la mano, levantándote antes de que te caigas y diciéndote, aquí estoy. Es el corazón del Padre ahuyentando a aquellas personas que querían hacerte daño por algo que sí habías hecho. Es el Padre que te voltea y te dice, yo tampoco te condeno, no lo vuelvas a hacer. Es el Padre diciéndote, todavía dudas, enseñándote sus heridas y diciéndote, a pesar de que dudas, aquí voy a estar y no me voy a ir. Es el mismo Padre diciéndote, si a ti no te alcanza, yo pongo lo que te falta. Es la expresión de Jesús cuando le dice a sus discípulos qué es lo que tienen y traen unos panes y unos peces y Jesús los multiplica. Es este corazón del Padre mirándote con amor y diciéndote, hijo, vienen por ti, te van a matar. Pero lo único que te pido es esto, no me olvides y la razón por la que vine, cúmplela. Cerrando la puerta, sale y se pone en tu lugar para que tú y yo pudiéramos tener una vida. Ese es el Padre Celestial que tienes en esta tierra. Ese es el Padre Celestial que se manifiesta contigo y que te dice todas las cosas que yo hice las vas a poder hacer tú. Jesús se sabía de memoria completa toda la Biblia. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. No es en tus fuerzas, es porque Él está detrás. Jesús no pecó, no es nuestra santidad, es porque Él sí puede. Hablaba con sabiduría y hablaba de manera correcta. No es lo que tú sabes, es lo que aprendes a recitar. Jesús dice así, Juan 5:19. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago y tú me ayudas. Hay personas en nuestra vida que Dios ha puesto ahí, que son una figura de Padre, que te enseñan cómo. Hay personas en nuestra vida que Dios las puso ahí para mostrarnos su carácter, para mostrarnos cómo Él es y cómo Él quiere ser con nosotros. Solo podemos hacer lo que hemos podido ver. Y si hay cosas que todavía no sabes hacer, es porque necesitas aprender cómo. Solo necesitas esperar al Padre. Es como cuando empiezas a dar esos primeros pasos, pero papá está junto a ti cubriéndote, no dejando que te caigas. Y si te caes, te levanta y te dice, yo estoy contigo. Si vas a poder, si lo vas a alcanzar, si lo vas a lograr, si puedes. No por ti, sino porque yo voy contigo. Papá, es que no alcanzo, yo te empujo. Papá, es que no lo logro, yo te ayudo. Papá, es que ¿cómo le hago? Yo aquí estoy. Y es cuando escuchas la voz del Padre que te dice, ve y ora, pon tu mano. Y tú vas temeroso, tú vas dudando, tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero le crees. Entonces tú pones la mano y Él pone la mano sobre la tuya. Y Él empieza a actuar sobre ti, a través de ti. Es ese momento en donde el Padre te habla, que entonces todo Él te respalda. Antes de hacer cualquier cosa, espera al Padre. Antes de tomar cualquier decisión, espera al Padre. Espera a papá para tomar una decisión. Y cuando papá te lo diga, es porque entonces Él va detrás de ti cubriéndote para asegurarte de que no te caigas. Nunca Dios pensó que las cosas las hiciera solo. Todo lo que Dios soñó es para que tú lograras hacerlo en Él, con Él y para Él. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a quienes generosamente dan a este ministerio. Es gracias a ustedes que esto se hace posible. Puedes encontrar en la parte de abajo los datos para hacer tus donativos. Y si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos y familia.